Las sábanas de seda bajo mí parecían hielo, a pesar del calor de la noche mediterránea que se filtraba a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Me quedé completamente inmóvil, contando los segundos entre las respiraciones de Dante, preguntándome si esta noche sería diferente. Nunca lo fue. 3 meses de matrimonio y mi marido nunca me había tocado más allá del frío roce de sus labios contra mis nudillos durante la ceremonia nupcial. Una actuación para los 200 invitados que llenaban la catedral. Sus ojos ansiosos por ver el espectáculo del señor del crimen más temido de Chicago reclamando a su novia. Yo era esa novia, Aria Moretti, de 23 años y ya viuda en todos los aspectos importantes, excepto en el papel. El restaurante donde trabajaba era pasado porque esa vida terminó la noche en que Dante entró por esas puertas que habían sido mi refugio. Giovanni, un pequeño local italiano en Little Italy, donde las baldosas estaban agrietadas. La máquina de café expreso era temperamental y las propinas apenas cubrían mis libros de texto de la escuela de enfermería. Pero era mío, mi espacio, mi sueño de algo mejor que el apartamento estrecho que compartía con mi padre moribundo y la montaña de facturas médicas que crecía cada semana. Recordaba aquella noche con dolorosa claridad. La lluvia de octubre golpeaba las ventanas y yo estaba equilibrando 4 platos de pasta cuando se abrió la puerta. La temperatura de la sala bajó. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Incluso Giovanni, que había sobrevivido 60 años en ese barrio y afirmaba no temer a nada, palideció. Entraron primero 3 hombres, de hombros anchos, vestidos con trajes oscuros que costaban más que mi salario anual, con la mirada escudriñando cada rincón, cada salida. Luego entró él, Dante Salvatore. Había visto su rostro en los periódicos, había oído su nombre susurrado con igual reverencia y terror, pero nada me había preparado para verlo en persona. 1,90 de violencia controlada envuelta en un traje a medida de Tom Ford, cabello oscuro peinado hacia atrás que enmarcaba un rostro que podría haber pertenecido a una estatua renacentista si no fuera por la delgada cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. No podía tener más de 28 años, pero sus ojos encerraban siglos de oscuridad. Había elegido la mesa de la esquina, por supuesto, de espaldas a la pared, frente a la entrada, y yo había sido el desafortunado camarero de turno. Mis manos temblaban mientras me acercaba. Los platos me parecían increíblemente pesados. Sus guardaespaldas observaban cada uno de mis movimientos como halcones acechando a un ratón, y podía sentir el peso de algo peligroso sobre mis hombros. «Bienvenido a Giovanni's», logré decir, con una voz más débil de lo que pretendía. «¿Puedo empezar con...?» Fue entonces cuando ocurrió. Mi zapato, barato y desgastado por los turnos dobles, se enganchó en nada en absoluto, y el mundo se inclinó. 4 platos de pasta, vino caro, y mi dignidad se estrellaron contra el traje de $3,000 de Dante Salvatore. El tiempo se cristalizó. Vi mi vida terminar en esa fracción de segundo. No la vida que tenía, sino la vida que había esperado. La escuela de enfermería. Salvar a mi padre. Escapar. Su mano se disparó, agarrándome la muñeca con unos reflejos que parecían casi sobrenaturales. Los platos cayeron inofensivamente a un lado mientras él me levantaba, sujetándome con un agarre firme, pero extrañamente suave. Nuestras miradas se cruzaron. Las suyas eran del color del whisky añejo, salpicadas de oro, y por un momento, solo un latido. Algo brilló en sus profundidades que me dejó sin aliento. No era ira, era otra cosa, algo que parecía reconocimiento. «Cuidado, Piccolola», murmuró. Su voz era un murmullo grave que sentí en mi pecho. El suelo es traicionero. Sus hombres se apresuraron a limpiar el desastre, gritándole órdenes a Giovanni, pero Dante no apartó la mirada de mi rostro. Me presionó el pulso con el pulgar, probablemente para sentir mi acelerado latido, y la comisura de sus labios se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. «¿Cómo te llamas?» Aria». La palabra salió a trompicones. «Lo siento mucho. Te pagaré el traje. Soy Aria». Probó la palabra como si fuera un buen vino. «¿Trabajas aquí todas las noches?» Debería haber mentido. Debería haber intuido la trampa,
Pero el tanque de oxígeno de mi padre se estaba agotando y el hospital había llamado 2 veces ese día por facturas vencidas. Y estaba tan cansada de mentir que la verdad simplemente se me escapó. 6 noches a la semana estoy ahorrando para la escuela de enfermería. Su expresión cambió entonces. Algo calculador se deslizó detrás de sus ojos. Noble. Soltó mi muñeca, pero la huella de sus dedos permaneció, ardiendo contra mi piel como una marca. Metió la mano en su chaqueta, sus guardias se tensaron inmediatamente y sacó una cartera de cuero negro, extrayendo una tarjeta de visita. ¿Necesitas dinero para la escuela? Dejó la tarjeta sobre la mesa entre nosotros. Ven a trabajar para mí. Mejor sueldo, mejor horario. Miré esa tarjeta como si fuera una serpiente. Todo el mundo sabía lo que significaba trabajar para Dante Salvatore. Blanquear dinero a través de negocios ficticios, hacer la vista gorda, convertirse en cómplice. Gracias, pero no puedo ni pensarlo. Entonces se puso de pie, elevándose sobre mí, y su aroma, una colonia cara mezclada con algo más oscuro, como pólvora y cedro, me hizo dar vueltas la cabeza. Estás desperdiciando tu potencial aquí, Aria. Dejó $1000 sobre la mesa por una comida de $40. Esa noche tiré la tarjeta de visita. Intenté olvidar esos ojos color whisky y la forma en que mi nombre sonaba en su boca. 2 días después, llamaron del hospital de mi padre. Alguien había pagado toda su factura, $60,000, de la noche a la mañana. Cuando exigí saber quién había sido, el administrador se limitó a entregarme un sobre. Dentro había una nueva tarjeta de visita y una nota con una letra masculina y elegante. Considéralo una inversión. DS. Debería haberlo sabido entonces. Debería haber entendido que los hombres como Dante Salvatore no hacían regalos. Hacían compras. La trampa ya se había cerrado. Solo que aún no había sentido cómo se cerraban las fauces. Ahora, tumbada en su cama, nuestra cama, aunque la habitábamos como extraños en un vasto océano de seda, presioné mi mano en el lugar donde él me había tocado la muñeca por primera vez. El fantasma de ese momento aún perduraba. 3 meses y una boda de pesadilla después. El matrimonio había sido su precio, no por las facturas médicas de mi padre, que ya estaban pagadas, sino por algo completamente diferente. Descubrí la verdad 2 semanas después de aquel primer encuentro, cuando 2 hombres de Dante se presentaron en mi apartamento con una oferta que en realidad no era tal. El médico de mi padre, el doctor Marcus Chen, el único especialista que había aceptado su caso, había estado robando a Dante, malversando dinero a través de empresas falsas de suministros médicos, desviando cientos de miles de dólares de las legítimas participaciones farmacéuticas de la familia Salvatore. Cuando la gente de Dante lo descubrió, rastrearon la conexión hasta mi padre, hasta mí. Los libros de contabilidad mostraban el nombre de mi padre en docenas de transacciones falsificadas, según supe más tarde. Pero Dante no lo sabía entonces. Lo único que sabía era que alguien llamado Thomas Moretti había ayudado a robarle y que esa persona tenía una hija que literalmente había caído en sus brazos. «Cásate conmigo», me dijo Dante cuando me llevaron a su oficina. Una suite en un ático con vistas al lago Michigan. Todo madera oscura y cuero y el aroma de puros caros. Un año de matrimonio por conveniencia. Tú haces el papel de esposa guapa y tu padre vive. Si te niegas, no terminó la frase. No era necesario. Dije que sí con lágrimas corriendo por mi rostro. Mientras Dante observaba con esos ojos impenetrables color whisky y algo que podría haber sido arrepentimiento brillando en su profundidad. La boda fue un espectáculo. Una catedral llena de la élite de Chicago y el mundo criminal. Yo con un vestido de Vera Wang que costaba más que las facturas del hospital de mi padre. Dante con un esmoquín negro que lo hacía parecer un ángel oscuro. Me deslizó un anillo de platino en el dedo. 3 quilates de diamante impecable que se sentían como un grillete y besó mi mano con labios tan fríos que me quemaban. Ahora eres mía, Piccolola. Me susurró al oído de todas las formas que importan. Pero nunca me tocó. Nunca reclamó los derechos maritales que el sacerdote había bendecido
y el contrato había implicado. La noche de nuestra boda, me quedé 1 hora en el baño de su ático, el nuestro, enferma de miedo, antes de salir finalmente y encontrarlo sentado en un sillón junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. «No soy un monstruo», dijo sin mirarme. «No te obligaré a acostarte conmigo. El matrimonio es político, nada más». El alivio y algo más, algo que no quería nombrar, me inundaron. 3 meses después, y con una distancia entre nosotros que parecía un océano, vivíamos como fantasmas en su enorme ático. Se marchaba antes de que yo me despertara y regresaba después de que yo me retirara a mi habitación. Sí, mi habitación, separada de la suya, porque al parecer incluso compartir la cama era demasiada intimidad para un matrimonio construido sobre la coacción y la mentira. Lo veía en las cenas con sus socios, en las galas benéficas, donde yo hacía el papel de esposa perfecta, en las reuniones familiares, donde su madre me miraba con lástima y su hermana con una hostilidad apenas disimulada. Llevaba la ropa que elegía su estilista, sonreía cuando él me ponía la mano en la espalda para las fotos y volvía cada noche a mi jaula dorada, preguntándome cuándo caería el otro zapato. ¿Por qué caería? Los hombres como Dante Salvatore no tenían mascotas sin exigir a cambio algo a cambio. El reloj de la mesilla marcaba las 2:17 a.m. Dante aún no había venido a la cama. Su cama, no la mía, pero lo había encontrado aquí hacía 1 hora, desmayado sobre las sábanas, todavía con el traje puesto, y algo en mí se había roto, una presa de soledad y confusión que había estado conteniendo. Así que me tumbé a su lado, sin tocarlo nunca, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor y fingir por un momento que aquello era real. Su respiración cambió. Me quedé paralizada. Aria, mi nombre, pronunciado con voz ronca por el sueño. Y entonces su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando nuestros dedos. ¿Por qué estás aquí? No lo sé, susurré, porque mentir me parecía imposible en la oscuridad. Es solo que estaba cansada de estar sola. Apretó mi mano con más fuerza. Durante un largo momento no dijo nada, y pude sentir la guerra que se libraba en su interior. El control contra algo más, algo peligroso y deseable. Entonces me soltó y se incorporó, balanceando las piernas sobre el borde de la cama. La pérdida de su calor se sintió como la llegada prematura del invierno. «Vuelve a tu habitación, Aria. Dante, vete». El tono de su voz no dejaba lugar a discusiones. Huí, luchando contra unas lágrimas que no entendía, y no me di cuenta de cómo apretaba los puños ni de cómo miraba fijamente el lugar donde había estado tumbada, como un hombre que se muere de sed y mira fijamente el agua. A la mañana siguiente, todo cambió. Desarrollé una rutina en mi jaula. Me levantaba a las 8, desayunaba sola en la enorme cocina, evitaba al personal de Dante, que me miraba con lástima o desprecio. Me preguntaba en qué demonios se había convertido mi vida. Pero esa mañana, Rosa, la ama de llaves de Dante y la única persona que me había mostrado verdadera amabilidad, me saludó con preocupación grabada en su rostro. «Señora Salvatore, su marido desea verla en su despacho». Inmediatamente, la palabra inmediatamente me heló las venas. En 3 meses, Dante nunca me había llamado. Vivíamos en mundos paralelos, que solo se cruzaban cuando era necesario. Su oficina estaba en la última planta, un espacio al que se me había prohibido expresamente entrar sin permiso. Llamé a la puerta, y mis nudillos apenas hicieron ruido contra la pesada puerta de roble. «Adelante». La oficina era exactamente como me la había imaginado. Cuero oscuro, muebles de caoba que probablemente costaban más que un coche, ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Chicago. Lo que no esperaba era la tensión que crepitaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Dante estaba de pie detrás de su escritorio, todavía con la camisa de ayer y las mangas remangadas. Su corbata estaba tirada en algún lugar. Parecía que no había dormido. 2 de sus hombres flanqueaban la puerta. Marco y Vincent, los que me arrastraron a esta vida, y su presencia me provocó un nudo en el estómago.
Siéntate. Dante señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, alisando con las manos el sencillo vestido que había elegido. Todo mi nuevo vestuario era de diseño, cuidadosamente seleccionado por alguien que entendía la imagen que debía proyectar la esposa de un mafioso. Pero yo seguía sintiéndome como una niña jugando a disfrazarse. Dante cogió una carpeta de su escritorio, la estudió durante un largo rato y luego me miró con esos ojos color whisky que parecían ver a través de la piel y los huesos hasta la niña aterrorizada que había debajo. Tu padre. Abrió la carpeta, revelando documentos cubiertos de números y jerga legal. Es inocente. Las palabras tardaron un momento en registrarse. ¿Qué? La malversación. El dinero que robó el Dr. Chen. Dante apretó la mandíbula. La firma de tu padre fue falsificada. Chen utilizó su identidad y su licencia médica para crear empresas ficticias. Thomas Moretti nunca tocó ni $1 de mi dinero. La habitación se inclinó. Me agarré al reposabrazos para no caerme. 3 meses, 3 meses de este matrimonio, esta prisión, esta pesadilla, y mi padre había sido inocente todo este tiempo. ¿Me lo dices ahora? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. La ira quemaba a través de la conmoción. Lo dejé todo. Lo descubrí hace 2 semanas. El tono de Dante se mantuvo tranquilo, pero algo oscuro se reflejó en su rostro. Mis investigadores encontraron los registros reales de Chen. Las falsificaciones eran sofisticadas, pero no perfectas. 2 semanas. Lo sabía desde hacía 2 semanas y no había dicho nada. ¿Y ahora qué pasa? Me levanté, incapaz de permanecer sentada con la rabia corriendo por mis venas. ¿Recuperaré mi vida? ¿Me dejarás marchar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Dante rodeó el escritorio con la gracia depredadora de una pantera. Cada paso era medido y deliberado. Se detuvo tan cerca que pude oler su colonia, ese aroma a cedro y pólvora que había acechado mis sueños. Y cuando habló, su voz era peligrosamente suave. No, no. Me reí, pero salió entrecortado. Mi padre es inocente. La razón de toda esta farsa ya no existe. No puedes simplemente... El matrimonio es legal, Arya. Vinculante. Levantó la mano y yo me estremecí antes de poder evitarlo. Se quedó paralizado. Algo parecido al dolor cruzó su rostro antes de que su expresión se endureciera de nuevo. No voy a hacerte daño. Nunca lo he hecho. Exhaló con brusquedad. Lea esto. Me entregó un periódico doblado por la sección de sociedad. Allí, en colores brillantes, había una foto de la gala benéfica de la semana pasada. Yo con un vestido plateado, Dante con el brazo alrededor de mi cintura, ambos sonriendo a la cámara. El titular decía, el soltero más codiciado de chic domesticado. Dentro, el matrimonio Salvatore. No lo entiendo. Te has vuelto valiosa. Pico Lola. El dedo de Dante recorrió el borde del periódico, con cuidado de no tocarme. Mis enemigos te ven como mi debilidad. Mis aliados te ven como prueba de mi estabilidad. Mi madre. Se rió con brusquedad y sin humor. A mi madre realmente le gustas. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Y ahora qué soy? ¿Un activo político en lugar de una garantía? La amargura de mi voz me sorprendió incluso a mí. ¿En qué mejora eso las cosas? En nada. Se dio la vuelta y contempló la ciudad que controlaba mediante el miedo y la violencia. Pero es la realidad. Estás más segura como mi esposa que como mi exesposa. Mis enemigos te usarían para llegar a mí. Y yo... Se detuvo, tensando los hombros. No lo permitiré. ¿Quieres decir que no permitirás que se dañe tu reputación? Cuando volvió a mirarme, algo ardía en sus dos ojos que me dejó sin aliento. Quiero decir que no permitiré que nadie te haga daño. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones que no quería examinar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su actitud cambió por completo. El momento de vulnerabilidad desapareció tras la fría máscara del jefe de la mafia. Marco te llevará de compras hoy. Necesitas un vestido nuevo para el evento del sábado. Ya se dirigía hacia la puerta, despidiéndome. Compra lo que quieras, sin límite. No quiero tu dinero. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, y me miró con algo parecido al arrepentimiento. Lo sé,
pero tómalo de todos modos. Considéralo un pago por los servicios prestados. Luego se fue, dejándome de pie en su oficina con una foto de periódico de una mentira y la devastadora certeza de que mi jaula se había vuelto permanente. La salida de compras fue una tortura. Marco me llevó en uno de los SUV blindados de Dante porque, al parecer, mi vida ahora requería cristales antibalas y un exagente de las fuerzas especiales como niñera. Las boutiques que visitamos eran de esas en las que servían champán y todo costaba más que mi alquiler mensual. Lo odiaba. Odiaba a los vendedores obsequiosos que me llamaban Señora Salvatore, con reverencia. Odiaba los vestidos que costaban miles de dólares. Odiaba la forma en que Marco se quedaba junto a la entrada, con la mano cerca de su arma oculta, buscando amenazas para una mujer que ya era una prisionera. Pero, sobre todo, odiaba esa parte de mí, una pequeña parte traidora. Disfrutaba del lujo, de la seda contra mi piel, del ajuste perfecto de la ropa confeccionada por expertos, de la forma en que el mundo se doblegaba ante el nombre de Dante y por extensión ante mí. Me estaba probando un vestido rojo, de seda carmesí que se ceñía a cada curva, cuando oí una voz familiar desde la planta principal de la boutique. Aria, Dios mío, ¿eres tú de verdad, Jessica? Mi mejor amiga de la escuela de enfermería, de mi antigua vida, de antes de que todo se fuera al garete. No la había visto desde la boda, no le había devuelto las llamadas, no había sido capaz de afrontar las preguntas que sabía que me haría. Salí del probador y la encontré mirándome como si hubiera resucitado de entre los muertos. Estaba exactamente igual. Coleta rubia desordenada, bata debajo de la chaqueta, la expresión agotada pero decidida de alguien que se mata a trabajar en las rotaciones clínicas. Parecía libre. Jess. Su nombre me salió ahogado. ¿Qué haces aquí? Comprando para el cumpleaños de mi hermana. ¿Y tú? Observó la costosa boutique, la pila de ropa de diseño. Marco acechando en la entrada. Dios mío, ¿de verdad te casaste con él? Pensé que tal vez las noticias exageraban, pero realmente te casaste con Dante Salvatore. El juicio en su voz me dolió como una bofetada. Es complicado. ¿Complicado? Ella se rió con sarcasmo e incredulidad. Arya es un criminal. Todo el mundo sabe lo que hace. Las drogas, las apuestas, lo sé. La interrumpí, consciente de que la atención de Marco se estaba desviando hacia nosotras. Lo último que necesitaba era que Dante se enterara de que había estado hablando de sus asuntos en público. No tenía otra opción, siempre hay otra opción. Pero su expresión se suavizó cuando vio lo que se reflejaba en mi rostro. ¿Estás bien? En realidad, vivía en un ático que parecía un museo. Llevaba ropa que costaba más que los medicamentos que me salvaban la vida. Dormía sola en una habitación al final del pasillo, lejos de un marido que se había casado conmigo con falsas pretensiones y se negaba a tocarme, pero también se negaba a dejarme marchar. Estoy bien, mentí. Jess no me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero antes de que pudiera insistir, Marco dio un paso al frente. Señora Salvatore, tenemos que irnos. El señor Salvatore espera que esté en casa a las 4 p.m. El recordatorio de mi correa invisible hizo que algo se rompiera dentro de mí. Dígale al señor Salvatore que volveré a casa cuando esté lista. La expresión de Marco no cambió, pero vi que su mano se movía hacia su teléfono. Señora, deme 5 minutos con mi amiga, por favor. Dudó, luego asintió secamente y dio un paso atrás, aunque pude ver que estaba enviando un mensaje de texto, sin duda informando a Dante de mi pequeña rebelión. Jess me agarró del brazo y me llevó a un rincón donde Marco no pudiera oírnos. Ven conmigo ahora mismo. Pensaremos en algo. Puedes quedarte conmigo. No puedo. Las palabras sabían a ceniza. No es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Qué tiene contra ti? Todo. Nada. La verdad era demasiado complicada de explicar. Las facturas médicas de mi padre, los documentos falsificados, el contrato matrimonial vinculante, y debajo de todo eso, la confusa maraña de miedo y algo más que sentía cada vez que Dante me miraba. Me encontrará, dije en su lugar. Los hombres como él siempre lo hacen.
Entonces iremos a la policía. La mitad de la policía está a sueldo suyo, Jess. Le apreté la mano, memorizando la calidez de una conexión humana real. Agradezco el detalle, pero no hay escapatoria. Solo tengo que sobrevivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto no es sobrevivir, Arya. Esto es morir lentamente. Quizás tenía razón, pero antes de que pudiera responder, Marco estaba allí, con expresión urgente. Sra. Salvatore, tenemos que irnos ahora mismo. Algo en su tono me alarmó. ¿Qué pasa? Órdenes del señor Salvatore. Nos vamos a casa inmediatamente. Prácticamente me arrastró hacia la salida y apenas tuve tiempo de coger mi bolso y decirle, lo siento, a Jess, antes de que me metieran en el todoterreno. Marco conducía como un hombre que huía de los demonios, zigzagueando entre el tráfico con una agresividad apenas controlada. ¿Qué está pasando?, exigí. Marco, háblame. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le rompería. El señor Salvatore ha recibido cierta información. Quiere que estés en casa, donde estás a salvo. ¿A salvo de qué? Pero Marco no dijo ni una palabra más, y los 20 minutos de trayecto de vuelta al ático se me hicieron eternos. Cuando llegamos, el edificio estaba plagado de hombres de Dante. Al menos una docena de guardias que nunca había visto antes, todos con discretos auriculares y la expresión severa de los profesionales de la seguridad. Asintieron con la cabeza a Marco al pasar y capté fragmentos de sus conversaciones por radio. Perímetro seguro, no hay señales de intrusión, los jefes están en el ático. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras Marco me acompañaba arriba. El trayecto en ascensor fue sofocante, y cuando las puertas se abrieron en el ático, encontré a Dante paseándose como un depredador enjaulado por la sala de estar. Se giró hacia mí en cuanto entré, y la emoción cruda de su rostro, miedo, ira, algo más que no podía nombrar, me hizo detenerme en seco. ¿Dónde demonios estabas? Cruzó la distancia que nos separaba en 3 zancadas y me agarró por los hombros. No con fuerza, nunca con fuerza, pero con la firmeza suficiente para que no pudiera apartar la mirada de la tormenta que se reflejaba en sus ojos. Le dije a Marco que te trajera a casa a las 4. Son las 4:30. Estaba hablando con un amigo. Ya no tienes amigos, Arya. Tienes gente que puede ser utilizada en tu contra. Sus manos se movieron para apartarme la cara, levantándola para que no tuviera más remedio que mirarle a los ojos. ¿Lo entiendes? Cada persona con la que hablas, cada lugar al que vas sin protección, estás pintando una diana en tu espalda. Marco estaba conmigo. Marco es bueno, pero es solo un hombre. El pulgar de Dante recorrió mi pómulo. El gesto era casi tierno, a pesar de la furia en su voz. Hoy recibí una llamada. Alguien está haciendo preguntas sobre ti, sobre tu padre, sobre el caso de malversación. El hielo inundó mis venas. ¿Quién? Aún no lo sé, pero cuando lo averigüé, su expresión se volvió letal y vi al monstruo que mantenía atado bajo los trajes caros y el control cuidadoso. Cualquiera que intente hacerte daño aprenderá exactamente por qué la gente teme el nombre Salvatore. Seguía sosteniendo mi cara, su tacto quemándome la piel. Y me di cuenta de repente de que era la mayor vez que me había tocado desde nuestra boda. La comprensión debió de reflejarse en mi rostro, porque su expresión cambió y sus ojos brillaron con conciencia. Me soltó bruscamente, retrocediendo como si le hubiera quemado. No saldrás del ático sin mi permiso explícito, ni para ir de compras, ni para tomar un café, ni para nada. ¿Lo entiendes? Te le estás encerrando. La ira estalló, ardiente y justificada. Ya soy una prisionera, Dante. Ahora me estás quitando incluso la ilusión de libertad. Te mantengo con vida. Se dio la vuelta, pasándose la mano por el pelo. Hay una diferencia, ¿no? Porque desde mi punto de vista, son lo mismo. Cuando volvió a mirarme, algo había cambiado en su expresión. La máscara se había deslizado y debajo había un deseo que me dejó sin aliento. ¿Crees que yo quiero esto? ¿Crees que disfruto viendo cómo me miras como si fuera tu carcelero? Entonces déjame marchar. No puedo. Las palabras salieron de él, crudas y sinceras. Lo he intentado, Picolola. Dios sabe que lo he intentado.
Pero cada vez que pienso en ti saliendo por esa puerta, en ti ahí fuera, donde no puedo protegerte, se detuvo, apretando la mandíbula. Prefiero tenerte aquí y que me odies a perderte a manos de mis enemigos. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que me aterrorizaban y emocionaban a partes iguales. Ya no se trataba de matrimonios políticos ni de obligaciones familiares. Era algo más oscuro, más posesivo. Era obsesión. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera decidir si debía correr hacia la peligrosa verdad que veía en sus ojos o huir de ella, sonó su teléfono. Contestó con un seco ¿qué? Luego escuchó, con la expresión endureciéndose por segundos. ¿Dónde? Una pausa. ¿Cuántos? Otra pausa, más larga esta vez. Encárgate, estaré allí en 20 minutos. Colgó y me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento. Tengo que irme, asuntos de trabajo. Marco y otros 3 guardias se quedarán aquí contigo. No salgas de este ático, Arya. Lo digo en serio. ¿Cuándo volverás? La pregunta pareció sorprenderlo. ¿Por qué? ¿Planeas extrañarme? Planeo saber cuándo podré dejar de sentir que me ahogo. Su expresión se oscureció, pero debajo de la ira había dolor, rápido y agudo, antes de que lo enterrara. Probablemente a medianoche. Hay comida en la cocina. Rosa dejó tu pasta favorita. Sabía cuál era mi pasta favorita. Ese pensamiento me inquietó más de lo que debería. Dante se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral, de espaldas a mí. Lo que dije va en serio, Arya. Cualquiera que intente hacerte daño tendrá que responder ante mí. Y no soy un hombre misericordioso. Luego se fue, llevándose consigo el oxígeno de la habitación. Y yo me quedé de pie en mi jaula dorada, preguntándome cuándo exactamente había dejado de querer escapar. Las horas después de que Dante se fuera se hicieron eternas. Intenté leer, ver la televisión, hacer cualquier cosa que calmara la energía inquieta que vibraba en mis venas, pero nada funcionó. El ático parecía un mausoleo, hermoso, caro y sofocantemente vacío. Alrededor de las 8, Rosa trajo la cena a mi habitación. Dejó la bandeja con falta de práctica, pero sus ojos reflejaban preocupación. Debería comer, señora Salvatore. Apenas ha tocado la comida. No tengo hambre. La mentira fue automática. Tenía el estómago revuelto desde la confesión de Dante. Prefiero tenerte aquí y que me odies a perderte. Y comer me parecía imposible. Rosa dudó en la puerta. Él se preocupa por usted, ¿sabe? Más de lo que debería. Tiene una forma extraña de demostrarlo. El señor Dante no es bueno con las emociones. Nunca lo ha sido. Se alisó el delantal, eligiendo cuidadosamente las palabras. Su padre era un hombre duro. Le enseñó que el amor es debilidad, que preocuparse por alguien te hace vulnerable. Pero llevo 20 años trabajando para esta familia y nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Las palabras se me clavaron en el pecho como piedras. ¿Cómo me mira? Rosa sonrió con tristeza, como si fueras lo único en el mundo que vale la pena proteger y lo único que le aterroriza perder. Se marchó antes de que pudiera responder. Y me quedé mirando la pasta sin tocar, carbonara casera, mi favorita, preguntándome cuántos otros detalles había aprendido Dante sobre mí en silencio, mientras mantenía su cuidadosa distancia. Llegó la medianoche y pasó. Luego la las 2. Me dije a mí misma que no lo estaba esperando. Me dije a mí misma que no me importaba si volvía a casa o no. Pero a las 2:30, cuando oí abrirse las puertas del ascensor, mi corazón dio un salto traicionero en mi pecho. Me acerqué sigilosamente a la puerta de mi dormitorio y la abrí lo justo para ver el salón. Dante estaba junto a la ventana, sin chaqueta, con la camisa blanca manchada de algo oscuro que me revolvió el estómago. Sangre. No era suya. Se movía sin lesiones, pero era de alguien. Marco salió del ascensor con expresión sombría. La situación está controlada. Bianchi ya no hará más preguntas sobre la señora Salvatore. Bianchi. Reconocí el nombre de las conversaciones susurradas que había escuchado en las cenas familiares. Uno de los rivales de Dante
siempre traspasando los límites, siempre poniendo a prueba los límites, y sus socios. La voz de Dante era fría, desprovista de cualquier atisbo de piedad. Tras recibir el mismo mensaje muy claramente, Dante asintió con la cabeza, despidió a Marco con un gesto y se quedó solo. Observé cómo la máscara finalmente se resquebrajaba. Lo vi apoyar las manos contra la ventana, con la cabeza gacha y los hombros rígidos por una tensión que parecía que lo iba a destrozar. «Puedes salir, Arya», dijo con voz resignada que atravesó la habitación. «Sé que estás ahí». Pensé en retirarme, fingiendo que no había estado observando, pero algo me empujó hacia adelante. Crucé el salón descalza, con el pijama de seda rozándome la piel, hasta que me detuve a unos metros detrás de él. ¿De quién es esa sangre? De nadie importante. No se dio la vuelta. Deberías estar durmiendo. No podía dormir esperando a que volvieras. Había algo frágil en su risa, o en la esperanza de que no volviera. La respuesta sincera me aterrorizaba, así que la eludí. «¿Qué le has hecho a Bianche?» Por fin se dio la vuelta. Tenía los ojos oscuros, atormentados, y la sangre de su camisa destacaba como una acusación. Le recordé que amenazar lo que me pertenece tiene consecuencias. Yo no soy una posesión, ¿verdad? Se acercó y pude oler el olor metálico de la sangre mezclado con su colonia. «Eres mía, Piccolola, sobre el papel, a los ojos del mundo, en todos los sentidos que te importan. Lo único que no me pertenece es tu corazón, y a veces pienso que eso es peor que no poseer nada en absoluto». La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y sangrante. Debería haberme repugnado la sangre, la violencia, la forma despreocupada en que hablaba de la propiedad. Pero en cambio, me encontré extendiendo la mano, con los dedos flotando cerca de la mancha de su camisa. «Estás herido. No es mi sangre. Lo sé, pero sigues estando herido». Apreté mi mano contra su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza bajo mi palma. «Aquí». Se quedó completamente inmóvil, con todos los músculos tensos, como si un movimiento en falso pudiera romper lo frágil que se había formado entre nosotros. «Arya, ¿por qué no me tocas?» La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. «Te casaste conmigo, me reclamaste, me mantuviste prisionera aquí, pero no quieres hacerlo. Nunca lo harás, porque una vez que empiece, no podré parar». Su mano cubrió la mía, presionándola con más fuerza contra su pecho. «¿Lo entiendes? Lo único que te mantiene a salvo de mí es la distancia. En el momento en que rompa esa barrera, en el momento en que me permita tenerte como quiero», se detuvo, apretando la mandíbula. «Estarás realmente atrapada. No más habitaciones separadas. No más fingir que esto es otra cosa que lo que es. ¿Y qué es?» Su otra mano se levantó, sus dedos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cara hacia la suya. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento en mis labios. Podía ver el brillo dorado en sus ojos color whisky. «Obsesión», susurró. «Desde el momento en que caíste en mis brazos en ese restaurante, he estado obsesionado contigo. Tu sonrisa, tu amabilidad, la forma en que te esfuerzas por ser valiente, incluso cuando estás aterrorizada. Me dije a mí mismo que solo era atracción, que una vez que nos casáramos, lo superaría. Pero ha empeorado, Piccolola. Cada día estás en mi casa llevando mi anillo con mi nombre. Me vuelve loco. Entonces, ¿por qué me rechazas? Porque te mereces algo mejor que un monstruo que toma lo que quiere». Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo temblé. «Te mereces a alguien que te deje terminar la escuela de enfermería, que te lleve a citas normales, que te dé la vida que se supone que debes tener, no a alguien que te encierre en una jaula de oro y nunca te deje salir». La ironía me hizo reír, de forma aguda y un poco histérica. «Ya lo has hecho. La jaula existe tanto si me tocas como si no». Algo cambió en su expresión. El control se dio paso al deseo que había estado reprimiendo durante 3 meses. «No digas cosas así a menos que las sientas de verdad». ¿Y si las siento? Las palabras eran una locura, una imprudencia. Pero allí de pie, en la oscuridad,
Con su mano en mi pelo y su corazón latiendo con fuerza bajo mi palma, no podía recordar por qué debía tener miedo. ¿Y si estoy cansada de la distancia? ¿Y si lo deseo? No pude terminar. Su boca se estrelló contra la mía con 3 meses de deseo reprimido, y el mundo se inclinó. Su beso no se parecía en nada al apresurado roce de labios de nuestra boda. Este era reclamante, consumidor, absolutamente posesivo. Su mano se apretó en mi cabello mientras la otra me rodeaba la cintura, atrayéndome contra él hasta que no quedó espacio entre nosotros. Debería haber tenido miedo. Debería haber recordado que este hombre acababa de llegar a casa cubierto de la sangre de otra persona, que había admitido abiertamente su obsesión, que esta era exactamente la trampa que había estado tratando de evitar. Pero cuando su boca se movió hacia mi cuello, con los dientes rozando la sensible piel, lo único que pude pensar fue, por fin, Aria. Mi nombre era una plegaria y una maldición. Dime que pare, dime que no quieres esto y me iré. Volveré a mi habitación y fingiremos que esto nunca ha pasado. Y si no te digo que pares, sus brazos se apretaron alrededor de mí. Y cuando se apartó para mirarme, la necesidad descarnada de sus ojos me dejó sin aliento. Entonces serás mía por completo. No más habitaciones separadas. No más distancia. Te lo daré todo, Picolola. Protección, lealtad, cada parte de mí que vale la pena tener. Pero a cambio, te quedas. No huyes. No te vas. Aceptas que me perteneces. Era un pacto con el diablo. Una hermosa prisión con la puerta cerrada de golpe. Pero al mirar a Dante, la sangre en su camisa por la violencia cometida en mi nombre, la vulnerabilidad que rompía sus muros cuidadosamente construidos, la promesa de algo real en un matrimonio construido sobre mentiras, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión. Quizás la tomé esa noche en el restaurante cuando caí en sus brazos. Quizás la tomé cuando dije sí, quiero, con lágrimas corriendo por mi rostro. O tal vez la estaba tomando en ese momento, de pie en la oscuridad con un monstruo que me miraba como si fuera la salvación y la condenación envueltas en un pijama de seda. Estoy cansada de estar sola, susurré, repitiendo las palabras de la noche anterior que lo habían hecho huir. Estoy cansada de fingir que este matrimonio no es nada. Estoy cansada de... Me besó de nuevo, tragándose el resto de mi confesión. Y esta vez le devolví el beso. Apreté con fuerza su camisa manchada de sangre, atrayéndolo hacia mí. Y el sonido que emitió, desesperado y victorioso, hizo que sintiera un calor en la boca del estómago. Dormitorio. Gruñó contra mi boca. ¿El tuyo o el mío? El nuestro. Me cogió en brazos sin esfuerzo y me llevó por el pasillo. Ya no hay nada tuyo o mío, Picolola. Solo nosotros. Abrió de una patada la puerta del dormitorio principal, su dormitorio, y las implicaciones de ese umbral me abrumaron. Pero antes de que la duda pudiera echar raíces, me tumbó sobre las sábanas de seda con una delicadeza sorprendente, cubriendo mi cuerpo con el suyo. Última oportunidad, dijo, mientras sus manos trazaban patrones de fuego a lo largo de mis costillas. Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. No podré dejarte marchar, Aria. Nunca. Alcé la mano, le acaricié la cara y sentí la áspera barba incipiente contra mis palmas. Entonces no lo hagas. Los últimos hilos de su control se rompieron. Su boca volvió a encontrar la mía mientras sus manos aprendían cada curva, cada hueco, cada lugar que me hacía jadear. La camisa manchada de sangre se unió a mi pijama en el suelo, y la vulnerabilidad de la piel contra la piel se sintió como la verdad. Desordenada, complicada e innegablemente real. Me adoraba con una devoción que rayaba en lo religioso, murmurando palabras en italiano que no entendía contra mi piel ardiente. Cuando finalmente me hizo suya en todos los sentidos que importaban, el dolor fue breve y el placer que siguió abrumador. Mía, susurró contra mi cuello, moviéndose dentro de mí con exquisito cuidado. Dilo, dime que eres mía, tuya, jadeé, porque era cierto. En algún momento entre caer en sus brazos y caer en su cama, me había convertido en suya de forma irrevocable. Cuando finalmente nos derrumbamos juntos,
enredados en sábanas de seda. Me atrajo contra su pecho como si temiera que desapareciera. Su corazón latía con fuerza bajo mi oreja, ralentizándose gradualmente hasta alcanzar un ritmo casi normal. Nunca te di las gracias, susurré en la oscuridad. ¿Por qué? Las facturas del hospital de mi padre. Le salvaste la vida. Sus brazos me estrecharon con más fuerza. Creía que estaba comprando tu cooperación. Resulta que estaba comprando mi propia destrucción. ¿Qué quieres decir? Me besó en la coronilla, con una ternura que contradecía todo lo que sabía de él. No se puede amar a un monstruo, Picolola, pero se le puede humanizar, y los humanos se rompen mucho más fácilmente que los monstruos. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Este hombre complicado que me atrapó y me liberó al mismo tiempo. ¿Quién dice que no puedo amar a un monstruo? Su expresión se resquebrajó y en ese momento vi más allá del jefe de la mafia, más allá de la violencia y el control. Vi al niño solitario que había aprendido que el amor era una debilidad y que preocuparse por los demás te hacía vulnerable. No lo hagas, susurró, y sonó como una súplica. No me ames, Arya, solo te decepcionaré. Demasiado tarde. Las palabras eran imprudentes, pero también eran ciertas. En algún lugar de la jaula que había construido a mi alrededor, yo también había empezado a construir una a su alrededor. Creo que empecé a enamorarme la noche que nos conocimos. Entonces me besó, lento y profundamente, y sentí el sabor de la sal, lágrimas, aunque no sabía de quién. Cuando finalmente se apartó, su pulgar recorrió mis labios hinchados. Entonces que Dios nos ayude a los dos, murmuró, porque yo me enamoré esa misma noche y desde entonces me he estado ahogando. Volvimos a hacer el amor, esta vez más despacio, aprendiendo los ritmos y los sonidos del otro. Y cuando el amanecer pintó las ventanas de oro, me tumbé en sus brazos y me pregunté si el amor y la posesión podían ser de alguna manera lo mismo. Si podían serlo, estaba dispuesta a averiguarlo. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una neblina de descubrimientos y domesticidad que parecía surrealista. Dante seguía saliendo por negocios, seguía llegando a casa con un aroma a violencia, como si fuera colonia. Pero ahora yo tenía un lugar en su cama y en su vida que se sentía innegablemente real. Era posesivo hasta el punto de la obsesión. Seguía mis movimientos por el ático. Interrogaba a Marco sobre cada minuto que pasaba sin él. Me sentaba en su regazo durante las cenas familiares para establecer su propiedad. Su madre arqueaba las cejas, pero no decía nada. Su hermana María me miraba con algo parecido al respeto. Pero había grietas en nuestra frágil felicidad. Susurros en las reuniones familiares sobre rivales que se volvían más atrevidos. Llamadas telefónicas que hacían que la expresión de Dante se volviera letal. Los guardias omnipresentes que se multiplicaban como sombras. Algo se avecinaba. Lo sentía en la tensión que se intensificaba cada día en la forma en que Dante me abrazaba por la noche, como si fuera a desaparecer. La explosión se produjo un martes. Yo estaba en la biblioteca del ático, una habitación que había reclamado como mía, llena de libros de medicina, porque Dante había dispuesto discretamente que continuara mis estudios a distancia, cuando oí voces elevadas procedentes de la sala de estar. No puedes tenerla encerrada para siempre, Dante. La gente está hablando. La voz de María era aguda por la frustración. Que hablen. Dante sonaba peligroso. Arya se queda aquí, donde está a salvo. No es una muñeca, es una persona. Esta obsesión que tienes no es asunto tuyo. Lo es cuando te debilita, dijo una voz masculina desconocida. Las familias están cuestionando tu liderazgo. Ven que antepones a una mujer a los negocios y se preguntan si sigues siendo apto para liderar. Se oyó el sonido de cristales rompiéndose. Salid, los dos, Dante. María lo intentó. Los oí marcharse. Y luego silencio. Un silencio peligroso, sofocante. Debería haberme quedado en la biblioteca. Debería haber fingido que no había oído nada, pero algo me empujó hacia la sala de estar. Dante estaba de pie entre los restos destrozados de un vaso de whisky, con las manos cerradas en puños, irradiando violencia por cada centímetro de su cuerpo. ¿Cuánto has oído? No me miró. Lo suficiente. Me acerqué,
con cuidado de no pisar los cristales rotos. Te estoy debilitando. Me estás humanizando. Por fin me miró y la emoción cruda de sus ojos me hizo doler el pecho. Y en mi mundo, eso es lo mismo. Entonces quizá tu mundo necesite cambiar. Se rió, amargado y destrozado. ¿Cambiar? Picolola. Me estoy ahogando en un legado de violencia y control. Mi padre construyó este imperio sobre el miedo, y yo he pasado toda mi vida manteniéndolo. En el momento en que muestre debilidad, en el momento en que las otras familias piensen que me importa algo más que el poder, me utilizarán contra ti. Exactamente. Se acercó a mí y me atrajo hacia su pecho como si fuera un ancla. Por eso te quedas aquí. Por eso no sales sin un equipo de seguridad completo. Por eso no puedo. Su voz se quebró. No puedo perderte, Arya. No lo sobreviviría. Apoyé mi cara contra su camisa, respirando su aroma. Entonces los enfrentaremos juntos, tú y yo. Deja que vean que no soy tu debilidad. Soy tu fuerza. ¿No entiendes cómo funciona esto? Entonces enséñame. Me aparté para mirarlo. Ya estoy atrapada en tu mundo, Dante. Al menos déjame ser tu compañera en lugar de tu prisionera. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, luchando consigo mismo. Entonces sonó su teléfono, y el nombre de Marco apareció en la pantalla. Dante respondió, y su expresión se endureció con cada palabra. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Estaré allí en 10 minutos. Colgó, y me miró con algo parecido al dolor. Tengo que irme. Ha habido un incidente en uno de los almacenes. Marco se quedará contigo. No. Entrecerró los ojos. Arya, he dicho que no, no puedes seguir excluyéndome. Cogí su chaqueta que estaba colgada en una silla. Si voy a formar parte de este mundo, entonces voy a entenderlo. Llévame contigo, ni hablar. Es demasiado peligroso y mantenerme encerrada aquí no lo es. Lo miré fijamente, negándome a ceder. Alguien ya está haciendo preguntas sobre mí. Bianca intentó utilizarme en tu contra. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que lo haga otra persona? Al menos, si veo a qué te enfrentas, comprenderé las amenazas. Era doloroso ver la lucha en su rostro. Miedo posesivo contra respeto a regañadientes. Finalmente, exhaló con fuerza. Está bien, pero te quedarás en el coche. Te quedarás con Marco, y si algo sale mal, sé que quemarás la ciudad. Sonreí a pesar de la gravedad del momento. Lo has dejado muy claro. Algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. Vas a ser mi muerte, Picolola. O tu salvación. Ya lo veremos. Me besó con fuerza y rapidez, y luego me empujó hacia el ascensor. Vamos, y Arya, cuando te diga que corras, corre. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Acababa de exigir entrar en un mundo de violencia y sombras, y no tenía ni idea de si sobreviviría a lo que vendría después, pero sobreviviría con Dante. Y de alguna manera, eso lo cambiaba todo. El almacén se encontraba en el límite del distrito industrial, una estructura enorme de metal corrugado y sombras. Incluso desde el interior del todoterreno, podía sentir la tensión crepitando en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Dante había permanecido en silencio durante los 20 minutos de trayecto, con la mandíbula apretada y una mano frotando distraídamente mi rodilla en círculos. Un gesto que había aprendido a interpretar como que estaba barajando hipótesis y calculando riesgos. Marco conducía con la misma intensidad concentrada, hablando de vez en cuando por la radio en un italiano entrecortado. ¿Con qué estamos lidiando exactamente? Pregunté cuando nos detuvimos junto a un grupo de vehículos similares, todos negros, todos caros, todos gritando, empresa criminal. Alguien atacó el almacén. Robó un envío. La voz de Dante era fría, vacía. Este lugar maneja productos farmacéuticos, los legítimos que financian las partes menos legítimas de mi negocio. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente qué llevarse y cuándo hacerlo. Un trabajo interno. Sus ojos se posaron en mí, sorprendidos. Estás aprendiendo. Presto atención. Observé cómo al menos una docena de hombres armados se movían por el perímetro. ¿Qué le pasará al responsable?
Nada bueno. Abrió la puerta y se detuvo. Quédate aquí, Marco. No la dejes salir del vehículo a menos que el edificio se incendie. ¿Entendido? Sí, jefe. Dante me dio un beso en la frente, demorándose más de lo necesario. Lo digo en serio, Aria. Quédate aquí. Luego se marchó, caminando hacia la entrada del almacén con la gracia letal de un depredador. Sus hombres se colocaron automáticamente en formación a su alrededor, y yo lo vi desaparecer en el interior a través de las ventanas tintadas. Marco permaneció en el asiento del conductor, alerta, pero relajado. Es diferente contigo, dijo después de un momento. ¿Cómo diferente? Más suave. Antes de conocerte, era... Marco buscó la palabra. Frío, eficiente. Hacía lo que había que hacer sin dudar, pero ahora tiene dudas. Se replantea las cosas. Eso lo hace humano, y eso es malo. En su mundo, sí. Los ojos de Marco escanean el perímetro constantemente. Pero quizás ser humano es lo que necesita ser, lo que todos necesitamos ser. Antes de que pudiera responder, se oyeron gritos dentro del almacén. Luego disparos. Estallidos secos que hicieron que mi corazón se estrellara contra mis costillas. Marco puso la mano en su arma. Quédate agachada. Más disparos, gritos en italiano, el sonido de algo pesado rompiéndose. Todos mis instintos me gritaban que corriera adentro para asegurarme de que Dante me estaba bien. Pero la presencia de Marco me mantuvo clavada en el suelo. Entonces, las puertas del almacén se abrieron de golpe y Dante salió arrastrando a alguien por el cuello, un hombre más joven, ensangrentado y aterrorizado. Lo tiró al suelo delante de los guardias reunidos. «¡Habla!», ordenó Dante, con una voz que resonó por todo el recinto. «¿Quién te contrató?». El hombre escupió sangre. «¡Vete al infierno!». El puño de Dante impactó en su mandíbula tan rápido que apenas lo vi moverse. El golpe resonó como otro disparo. Respuesta incorrecta. Inténtalo de nuevo. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haberme horrorizado por la violencia casual, pero no podía dejar de mirar a Dante. La fría precisión de sus movimientos, la forma en que sus hombres lo miraban con igual parte de miedo y respeto, la autoridad absoluta en cada palabra. Este era quien realmente era. No el hombre que me abrazaba tiernamente en la oscuridad, sino el monstruo del que me había advertido. Y que Dios me ayudara. Aún lo deseaba. La familia Rossi, jadeó finalmente el hombre. Me pagaron $50,000 por robar el cargamento y dejar pruebas que apuntaran a los castellanos. Dante se quedó muy quieto. Los Rossi quieren iniciar una guerra entre mí y Castellano. Creen que si están ocupados luchando entre ustedes, ellos podrán expandir su territorio. Dante miró a Marco. Contacta con Castellano. Dile que tenemos que reunirnos esta noche. Luego, al hombre ensangrentado. Le vas a contar exactamente lo que me has contado a mí y reza para que sea misericordioso, porque yo no me siento generoso. Se volvió hacia el todoterreno y incluso a través de las ventanas tintadas, pude ver la violencia que aún bullía en sus ojos. Marco se tensó a mi lado. Va a estar muy alterado, advirtió Marco en voz baja. Ten paciencia con él. Dante abrió la puerta de un tirón y se subió, trayendo consigo el olor a sangre y pólvora. Tenía los nudillos abiertos, con sangre que se filtraba a través de la piel, pero no parecía darse cuenta. «Conduce», le ordenó a Marco, y luego me miró. «No deberías haber visto eso. Tú me trajiste. No debería haberlo hecho». Miró fijamente sus manos ensangrentadas como si pertenecieran a otra persona. «Esto es lo que soy, Arya. Lo que siempre seré. Violencia, sangre y decisiones que horrorizarían a la gente normal». Extendí las manos hacia él, ignorando la sangre, y las acerqué a mi regazo. «Déjame ver. ¿Están bien? No están bien. Y yo no soy indefensa». Examiné los nudillos agrietados, los moretones que ya se estaban formando. «Necesitas hielo y antiséptico». «No es nada. Para mí sí es algo». Lo miré, y fuera lo que vio en mi expresión, sus rasgos se suavizaron ligeramente. «Puedes ser un monstruo para todos los demás, Dante, pero déjame cuidarte de todos modos». Algo cambió en sus ojos. La vulnerabilidad se abrió paso entre la violencia. «¿Por qué? Después de lo que acabas de ver,
Vi cómo protegías lo que es tuyo. Vi que fuiste lo suficientemente inteligente como para evitar una guerra. Vi, le apreté suavemente las manos dañadas. Vi al hombre con el que me casé haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo imposible. Me atrajo hacia él, sentándome en su regazo a pesar de la presencia de Marco en el asiento delantero. Enterró la cara en mi pelo y sentí cómo temblaba. No sabía si era adrenalina o emoción. «Básate a arruinarme», me susurró al oído. «Destruirás por completo todas las defensas que he construido». «Bien, ya me has arruinado», dijo mientras apretaba sus brazos. «No arruinado, reclamado. Hay una diferencia». «¿La hay?» «Sí. La ruina es descuidada. Lo que siento por ti es meticuloso, deliberado. Estoy construyendo una fortaleza a tu alrededor con mis propias manos y quemaré a cualquiera que intente romperla. Incluso a ti mismo. Especialmente a mí mismo», me besó. «Sabía a violencia y devoción. Si alguna vez me convierto en algo que te haga daño, Picolola, me destruiré a mí mismo antes de permitir que continúe». Marco carraspeó desde el asiento delantero. «Jefe, nos estamos acercando al ático. Castiano ha accedido a reunirse en 2 horas». Dante maldijo en voz baja. «Necesito ducharme, cambiarme, prepararme». Me miró. «Y tú necesitas permanecer oculta. Si Castellano sabe lo mucho que significas para mí, lo entiendo». Le toqué la cara, sintiendo la tensión en su mandíbula. «Haz lo que tengas que hacer. Yo esperaré». La reunión tuvo lugar en el comedor formal del ático y a pesar de las órdenes de Dante de mantenerme alejada, me situé en el pasillo, donde podía oír todo a través de la puerta entreabierta. Castellano era mayor que Dante, tal vez 50 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro y el rostro curtido de alguien que había sobrevivido décadas en un mundo brutal. Llegó con sus propios guardias, y la tensión cuando le dio la mano a Dante se podía cortar con un cuchillo. «Me has arrastrado por toda la ciudad para una reunión de emergencia», dijo Castellano, aceptando el whisky que le ofrecían. «Esto debería ser interesante. Los Rossi están tratando de iniciar una guerra entre nosotros». Dante señaló al hombre ensangrentado de antes, ahora atado con bridas a una silla. «Díselo». El hombre repitió su confesión y vi cómo la expresión de Castellano se ensombrecía con cada palabra. Cuando terminó la historia, el silencio se hizo pesado en la habitación. «Si estás mintiendo», comenzó Castellano. «Tengo los recibos», le interrumpió Dante, deslizando una carpeta por la mesa. «Transferencias bancarias de las cuentas de Rossi a las suyas. Fechas, horas, cantidades. Todo lo que necesitas para verificarlo». Castiano estudió los documentos, con expresión indescifrable. Finalmente, levantó la vista. «¿Por qué me lo cuentas? Podrías haberme dejado creer que traicionaste nuestro tratado, usarlo como excusa para expandirte en mi territorio. Porque yo no soy mi padre». La voz de Dante era firme, segura. Él te habría dejado caer en la trampa y luego se habría beneficiado del caos. Pero he aprendido algo recientemente. Hay cosas que valen más que el territorio. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, hacia donde yo estaba, escondido, y me di cuenta de que sabía que estaba allí. Probablemente lo había sabido todo el tiempo. «Los Rossi calcularon mal», continuó Dante. «Pensaron que convertirme en humano me haría débil. Se equivocaron. Me hace lo suficientemente inteligente como para elegir aliados en lugar de enemigos». Castellaniano se quedó en silencio durante un largo momento y luego extendió la mano. «Entonces tenemos un acuerdo. Los Rossis responderán juntos por esto». Se dieron la mano, sellando la oscura alianza que acababan de formar, y yo me escabullí antes de que pudieran terminar su conversación. Pero Dante me encontró en nuestro dormitorio 20 minutos más tarde y me atrajo hacia él con un alivio desesperado. «Lo has oído todo». Me apreté contra su pecho. «Has elegido la paz en lugar del poder. Te elegí a ti por encima de todo». Me levantó la cara. «Los Rossis atacaron mi almacén porque me han estado vigilando, estudiando mis debilidades. Vieron cómo cambié después de casarnos. Y pensaron que eso me hacía vulnerable. No entienden que tú no eres mi debilidad. Tú eres la razón por la que lucharé más duro que nunca. ¿Qué pasa ahora? Ahora Castiano y yo nos ocuparemos de los Rosain
de forma rápida y definitiva. Su expresión se endureció. Y entonces todos en esta ciudad comprenderán que amenazarte significa declarar la guerra a nuestras dos familias. Me besó con una intensidad que me dejó moretones y sentí su miedo bajo la pasión. Miedo a perderme, a no poder protegerme, a que el mundo descubriera exactamente cuánto poder tenía yo sobre él. Te amo, le susurré contra su boca y sentí que se quedaba paralizado. No digas eso a menos que yo te ame, repetí con más fuerza esta vez. Amo al monstruo y al hombre. Amo tu violencia y tu ternura. Amo que seas aterrador y aterrorizado en igual medida. Amo. Me besó en silencio y sentí humedad en mis mejillas. Sus lágrimas son mías, imposibles de distinguir. Cuando finalmente se apartó, sus ojos brillaban con emoción. Te he amado desde que caíste en mis brazos, confesó. Cada día desde entonces ha sido una tortura y una bendición combinadas. Eres mi salvación y mi condenación, Aria. Mi cielo y mi infierno. Entonces quemémonos juntos. Me llevó a la cama e hicimos el amor con desesperada urgencia. Ambos sabíamos que el mañana traería una violencia que no podríamos evitar. Pero esta noche nos teníamos el uno al otro, y eso tendría que ser suficiente. La guerra con los Rossis duró 3 semanas, aunque yo solo fui testigo de fragmentos de ella. Dante se marchaba antes del amanecer con sangre en los ojos y regresaba después de medianoche con sangre de verdad en la ropa. El ático se convirtió en una fortaleza. Había guardias apostados en todas las entradas. Mis movimientos estaban restringidos hasta el punto de asfixiarme. Pero esta vez, la jaula se sentía diferente, porque Dante siempre volvía a casa. Siempre me encontraba en la oscuridad y me abrazaba como si yo fuera lo único que lo mantenía atado a la humanidad. Ya casi ha terminado, me susurró una noche, con su cuerpo envuelto alrededor del mío. Castellano y yo hemos acorralado a Antonio Rossi esta noche. Se rendirá por la mañana o estará muerto al mediodía. Y entonces estarás a salvo. Sus labios se posaron sobre mi hombro. Eso es lo único que importa. La llamada llegó al amanecer. Antonio Rossi había decidido rendirse. Por los pelos. La reunión para formalizar los términos tendría lugar en terreno neutral, ante la presencia de los jefes de las otras familias. Un tratado firmado con sangre y miedo. Dante quería que me quedara en casa. Me negué. Esto empezó por mi culpa, le dije, mientras lo veía ajustarse la corbata frente al espejo. Porque pensaban que yo te hacía débil. Déjame demostrarles que se equivocaban. Argia, por favor. Me coloqué detrás de él y le rodeé la cintura con los brazos. Déjame estar a tu lado como tu esposa, como tu compañera. Demuéstrales que juntos somos más fuertes. La lucha en su rostro fue breve pero intensa. Finalmente, se volvió entre mis brazos y me acarició la cara con delicadeza. Si pasa algo, no pasará. Ya has ganado. Si pasa algo, repitió con firmeza. Huye. Marco te sacará de allí. Hay un refugio en... Lo besé en silencio. No va a pasar nada. Confía en mí, lo hago. Su frente se apoyó contra la mía. Eso es lo que me aterra. La reunión tuvo lugar en una antigua iglesia, terreno neutral, terreno sagrado, donde incluso los criminales temían derramar sangre. Los bancos estaban llenos de representantes de las principales familias de Chicago. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y cálculo. Mientras Dante y yo caminábamos por el pasillo, yo llevaba un vestido rojo. La elección de Dante, una declaración deliberada. El vestido era elegante, conservador, pero el color gritaba posesión y poder. Su mano permaneció en mi espalda, una marca de propiedad que todos los presentes entendieron. Castano estaba de pie en el altar con Antonio Rossi, que parecía un hombre destrozado. Su traje era caro pero estaba desaliñado, y su rostro mostraba las marcas de una violencia reciente. Cuando me vio, algo brilló en sus ojos, reconocimiento, tal vez arrepentimiento. El señor Salvatore, el mediador, un anciano llamado Don Carmine, que había sobrevivido a 3 generaciones de jefes mafiosos, señaló los documentos colocados sobre el altar. Los términos han sido acordados. El señor Rossi abandona su territorio en el Distrito Este y paga una indemnización por el envío robado y el intento de manipulación.
A cambio, se perdonan su vida y las de sus familiares directos. La mano de Dante se apretó sobre mi espalda y la cláusula sobre mi esposa. Cualquier acción tomada contra la Sra. Salvatore por cualquier miembro de la familia Rossi, ahora o en el futuro, se considerará un acto de guerra contra las familias Salvatore y Castellano, con consecuencias inmediatas y letales. Sentí el peso de todas las miradas de la iglesia posadas sobre mí. Algunas parecían curiosas, otras resentidas, pero la mayoría mostraban algo parecido al respeto. Me había convertido en algo más que la esposa de un mafioso. Era la catalizadora de una alianza, la razón por la que dos poderosas familias se habían unido. Antonio Rossi dio un paso adelante y el cuerpo de Dante se tensó con violencia controlada. Pero Rossi se limitó a mirarme, con expresión cansada. La subestimé, señora Salvatore. Pensé que era una debilidad que podía explotar. Me equivoqué. Se volvió hacia Dante. Tu padre habría iniciado una guerra por orgullo. Tú elegiste la estrategia. Quizás tu esposa te ha enseñado sabiduría. Mi esposa me ha enseñado muchas cosas, respondió Dante, con voz fría. La principal es que hay cosas que vale la pena proteger a cualquier precio. Recuerda eso, Antonio, porque si tú o alguien en esta sala la vuelve a amenazar, no habrá condiciones ni tratados, solo finales. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces don Carmine carraspeó. ¿Firmamos? Los documentos se firmaron con testigos, un antiguo ritual con un toque moderno. Cuando terminó, Castiano estrechó la mano de Dante con sincera cordialidad. Tu padre estaría orgulloso o furioso. Probablemente ambas cosas. Me sonrió. Señora Salvatore, ha hecho algo extraordinario. Ha conseguido que la paz sea más rentable que la guerra. Es un don poco común. Mientras caminábamos por el pasillo, Dante se inclinó hacia mí. Has estado magnífica. No he hecho nada. Estuviste a mi lado. Eso lo fue todo. La recepción posterior se celebró en uno de los negocios legítimos de Dante, un restaurante de lujo donde el vino corría libremente y las conversaciones evitaban cuidadosamente cualquier mención específica al crimen. Me encontré rodeada por las esposas e hijas de varios jefes de familia, cuyas preguntas eran incisivas, pero no desagradables. ¿Cómo lo domaste?, preguntó María Castiano, con auténtica curiosidad en los ojos. Dante Salvatore, el mismísimo rey del hielo. No lo domé. Observé a Dante al otro lado de la sala, absorto en una conversación con su padre. Solo le demostré que ser humano no era lo mismo que ser débil. Y él te creyó. Al final, sonreí. Es terco. Está enamorado. Esto me lo contó una mujer mayor, Sofía Benedetti, cuyo marido controlaba los sindicatos de la construcción de la ciudad. Conozco a Dante desde que era un niño. Nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti, como si fueras la luna y las estrellas. Sentí un calor en el cuello. Es intenso. Intenso es una forma de describirlo. La risa de Sofía era cómplice. Obsesionado podría ser más preciso, pero hay destinos peores que ser amada por un hombre poderoso que quemaría el mundo por ti. Más tarde, mientras Dante y yo estábamos en el balcón del restaurante, con vistas a la ciudad, con sus brazos rodeándome por detrás, pensé en sus palabras. ¿En qué piensas?, me susurró al oído. Que hace 6 meses servía pasta y soñaba con estudiar enfermería. Ahora estoy aquí contigo y de alguna manera esto me parece más real que cualquier otra cosa que haya conocido. Arrepentimientos. Tantos. Me giré entre sus brazos para mirarlo. Pero esto no. Esto nunca. Su beso fue suave, tierno. Todo lo contrario de lo que su reputación decía que era. Todavía te debo algo. ¿Qué? ¿Una elección? Metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre. Llevo semanas con esto, esperando el momento adecuado. Dentro había cartas de aceptación, programas de enfermería, becas, todo lo que necesitaría para terminar mi educación. Todo organizado en silencio, sin fanfarria, mientras él luchaba en una guerra. No puedo devolverte la vida que deberías haber tenido, dijo en voz baja. Pero puedo darte el futuro que querías. Las clases empiezan el próximo semestre. Tendrás toda la seguridad, obviamente,
y el horario puede ser complicado, pero lo besé, interrumpiendo su nervioso parloteo. Lo hiciste por mí, lo hice por nosotros. Su mano acarició mi rostro. Quiero que lo tengas todo, Piccolola. Tus sueños, tu carrera, tu libertad, dentro de los límites de la seguridad. Quiero que elijas esta vida, no solo que la aguantes. Yo ya he elegido. Le devolví el sobre. Pero quiero hacerlo a mi manera. Clases a tiempo parcial, opciones online, construir una vida que nos convenga a los dos, no solo a mí. ¿Estás segura? Estoy segura. Sonreí ante su expresión de desconcierto. Pasaste 3 meses pensando que quería escapar. La verdad es que dejé de querer irme en el momento en que dejaste de ser mi carcelero y te convertiste en mi compañero. Algo en su expresión se resquebrajó y me atrajo hacia él con fuerza desesperada. No te merezco. Probablemente no. Pero de todos modos estás atada a mí, para siempre, para siempre. Nos quedamos allí de pie mientras el sol se ponía sobre Chicago. Dos personas que se habían encontrado en las peores circunstancias posibles y de alguna manera habían logrado que funcionara. Detrás de nosotros, a través de las ventanas, podía ver a nuestra familia combinada celebrando. No era un acuerdo comercial, sino una alianza genuina basada en el respeto mutuo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, los labios de Dante se curvaron contra mi sien. Ahora nos vamos a casa. Haré el amor con mi esposa. Mañana empezaremos a planificar tu horario de clases. La semana que viene te reunirás con mi contable para crear tus propias cuentas, porque debes tener dinero que sea tuyo, no mío. El mes que viene celebraremos el comienzo del semestre y a partir de entonces construiremos algo real cada día. Suena casi normal. Lo normal está sobrevalorado. Me giró para que lo mirara y el amor en sus ojos me dejó sin aliento. Pero real, lo real lo es todo. 3 años después, estaba en el pasillo de un hospital con bata en lugar de ropa de diseño. Mis manos estaban firmes mientras administraba la medicación a un paciente que no tenía ni idea de que su enfermera estaba casada con uno de los hombres más poderosos de Chicago. Dante tenía razón. El horario era complicado. La seguridad me seguía a todas partes y algunos de mis compañeros de clase habían descubierto quién era yo. Pero lo había conseguido. Me gradué como la mejor de mi clase y conseguí un puesto en el Hospital General del Condado. Construí una vida que era mía, aunque existiera dentro del marco de su mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Cena a las 8. Te echo de menos. Sonreí y le respondí. Yo también te echo de menos. Nos vemos en casa. ¿En casa? El ático había pasado de ser una prisión a un santuario, ahora lleno de mis libros de texto y sus archivos de trabajo, mis diarios de enfermería y su colección de whiskies raros. Habíamos aprendido a navegar por los mundos del otro, a equilibrar su oscuridad con mi luz. Señora Salvatore, una de las otras enfermeras, Jenny, asomó la cabeza en la sala de descanso. Tu marido está aquí. Fruncí el ceño. Se suponía que no vendría a recogerme hasta dentro de 2 horas. Bueno, está en el vestíbulo con flores y esa sonrisa que hace que todo el mundo se olvide de que es aterrador. Lo encontré exactamente donde dijo Jenny, de pie cerca de la entrada con un enorme ramo de rosas rojas, completamente fuera de lugar con su traje de 3 piezas entre los enfermos y heridos. Marco y otros 2 guardias estaban cerca, y varias enfermeras nos miraban fijamente. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, incapaz de ocultar mi sonrisa. No podía esperar. Me entregó las flores y luego me atrajo hacia él, a pesar de que había gente mirando. Tengo noticias. ¿Qué tipo de noticias? Su mano se deslizó hacia mi vientre, a un plano que apenas revelaba el secreto que habíamos descubierto la semana pasada. He estado pensando en nombres. La alegría y el terror me invadieron por igual. Aún no se lo habíamos contado a nadie. Ni siquiera lo habíamos asimilado del todo nosotros mismos. Un bebé. Nuestro bebé. Traer una nueva vida a un mundo construido sobre la violencia y el control. Dante, lo sé. Apoyó su frente contra la mía. Sé que es complicado. Sé los peligros, pero también sé que te quiero. Y querré a este niño. Y dedicaré cada día de mi vida a asegurarme de que ambos estén a salvo,
Aunque eso signifique cambiar, especialmente si eso significa cambiar. Se apartó para mirarme, y la vulnerabilidad en sus ojos era impresionante. He estado hablando con Castellano sobre inversiones legítimas, sobre la transición gradual del negocio familiar a algo legal. Llevará años, tal vez décadas, pero hazlo por nosotros. Haré cualquier cosa por ti. Me besó suavemente. Tú me hiciste humano, Piccolola. Ahora, déjame intentar ser también un buen hombre. A nuestro alrededor, el hospital seguía sumido en el caos. Las sirenas sonaban, la gente corría, la vida y la muerte se sucedían en ciclos interminables. Pero en ese momento, de pie en los brazos de mi marido, con nuestro futuro creciendo dentro de mí, sentí algo que nunca había esperado sentir en un matrimonio que comenzó con coacción y miedo. Me sentí libre. Te quiero, susurré. Te quiero, me respondió. A los dos, para siempre. Y allí, de pie en el vestíbulo del County General, rodeada por la caótica realidad de la vida, con un hombre que una vez había sido mi captor y ahora lo era todo para mí, me di cuenta de que el amor y la posesión podían ser lo mismo cuando se elegían, cuando eran mutuos, cuando se basaban en el respeto en lugar del control. El jefe de la mafia nunca había tocado a su esposa, hasta que los celos lo volvieron loco, hasta que la obsesión se convirtió en devoción, hasta que la posesión se transformó en compañerismo. Y de alguna manera, imposiblemente, habíamos encontrado nuestro camino hacia algo real, nos fuimos a casa juntos. Marco conducía mientras Dante mantenía su mano protectora sobre mi vientre, ya imaginando al niño que lo cambiaría todo. El ático nos esperaba, ya no como una jaula, sino como un hogar lleno de la vida que habíamos construido a partir de las cenizas de un comienzo forzado. Esa noche, mientras yacíamos enredados en sábanas de seda que ya no se sentían frías, Dante susurró contra mi piel: «Gracias por qué, por caer en mis brazos esa noche, por darme una razón para ser mejor, por amar al monstruo hasta que recordó cómo ser un hombre». Lo besé, saboreando la sal y la dulzura, la violencia y la devoción. Gracias por atraparme, por verme cuando era invisible, por construir una fortaleza a nuestro alrededor y llamarla amor. Afuera, Chicago brillaba con 1000 peligros y 1 millón de secretos. Pero dentro de nuestro santuario estábamos a salvo, estábamos completos, estábamos en casa, y eso era más que